Jesucristo, darle honra y gloria. Ya estuvimos estudiando la Biblia. Recuerden que eso también es adoración. Entonces ahora vamos a adorarlo también con nuestras voces, con nuestra alabanza, dándole gloria y honra por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3: grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las tienen. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. A las palmas. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. En los hombres. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Los hombres. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Es tu nombre. Grande es Jehová. Digno de alabar. Grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Los hombres. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande es tu nombre. Los hombres. Tú eres grande, Jehová. Las mujeres. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. Grande es tu nombre en toda la tierra. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Eso solo 13. Te adoramos, Padre Celestial, porque eres bueno. Aleluya.
amamos. Dile, te amamos, Señor. Oh Señor, tú eres digno. Con todo tu corazón, dile, te esperamos. Que sea tu canción. Sí, Señor. Oh, sí. Todos cantamos aleluya. Dile, Aleluya. Una vez más, aleluya. ahí estás adorándolo. Ahí lo estás exaltando. Alza tus manos a Él. Dile, te exaltamos. Solo a ti. Oh, a ti, Señor. Una última vez decimos, te exaltamos. Salta tu Rey. Él es tu Rey. Él es tu Dios. Él es tu Señor. Él es solo digno de toda gloria. Ahorita en este momento solo alábalo. Te exaltamos, te adoramos, te exaltamos, Señor, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Cierra tus ojos y sigue adorándolo. En el silencio también adora, Señor. En el silencio escucha su voz, diciendo, hijo mío, me agrada cuando cantas a mí. Cuando escucho tu voz desde tu corazón y tu espíritu se conecta al mío y exaltas mi nombre y me amas con tus palabras, pero también con tus acciones, con lo que veo en tu vida, cómo cambias tu vida por mí, cómo cambias tu vida por lo que yo hice un día por ti. Cómo sabes que a pesar de tu pecado puedes ser mejor, como mi hijo, como mi discípulo, como mi amado, porque yo soy tu Padre. Exáltame, dile en tus propias palabras, ¿qué le quieres decir a Dios? No le pidas nada, alábalo, adóralo. Tú eres digno, te exalto, te adoro, te amo. Levanto mi canto a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, mi proveedor, el Espíritu Santo que mora en mí, mi compañía diaria. Dale, que tu palabra sea tu adoración a Él.
No necesitas palabras raras, solo las que salgan de tu corazón. Dale gracias, exáltalo, adóralo, bendícelo. Dale gracias, porque nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha dado provisión, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. No Dios importa lo que te diga. guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te guíe con agrado y te dé paz. Bendice. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te guíe con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Bendecimos, Señor, nuestra iglesia. Bendecimos, Señor, a cada uno de los que se encuentran en este lugar. Que seamos de bendición para Colombia, que seamos de bendición para Bogotá, que seamos de bendición para nuestras familias, para nuestras generaciones que necesitan de ti. Bendecimos los comicios, las elecciones hoy, todas las personas que están votando, Padre. Que primero piensen en la nación, que nos cubra, Señor. Cúbrenos, Padre Celestial, a nuestras familias, a nuestros hijos, hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee. Va contigo de mañana. Señor, baja tu bendición sobre nuestra iglesia.
Baja tu bendición sobre nuestras vidas. Baja tu bendición sobre nuestras generaciones. Oh, que tú nos amas, tú nos amas, tú nos amas. Porque somos tus hijos y como tus hijos tienes lo mejor para nosotros. Guarda, Señor, guárdanos, Señor. Cúbrenos con tu bendición, porque tú bendices a aquel cuyo corazón está en ti. Guárdanos, Señor. Guarda nuestro país. Guarda, Señor, las decisiones que se están tomando hoy. Guarda, Padre, nuestro gobierno, las personas que están en autoridad. Guarda sus vidas, pero también que su corazón sea puesto su mirada en ti, Señor. Guarda nuestro gobierno, nuestras autoridades. Padre Celestial, cúbrelos con tu gracia. Ten misericordia de ellos, Señor, y que te conozcan. Que lleguen a ti un día, Señor. Cúbrelos con tu gracia, con tu poder. Que seamos nosotros la sal y la luz de la tierra. Que su entrada y su salida sea para ti, solo para ti. Que su caminar esté puesto en tus caminos, no en los nuestros, no en nuestros deseos, Señor. Quita todo obstáculo que se está dando, Señor, para que tu reino sea aquí en la tierra como en el cielo. Y en nuestras familias, en nuestras vidas. Guarda nuestras generaciones, Señor, de tanto daño que le quieren hacer, de tanto lavado de cerebro, de tanta información inadecuada que solo los lleva al camino del mal, Señor. Que tergiversas lo que tú deseas con ellos, tu propósito en ellos, Señor. Limpia todo obstáculo, cierra toda puerta que el enemigo haya abierto y que parece hermosa, Señor, y abre las puertas que solo tú puedes abrir. Limpia nuestro corazón, nuestra mente, guárdala de todo mal y peligro, Señor, desde ahora y para siempre. Y que seas tú morando en nuestras vidas, en Bogotá, en cada ciudad, en cada nación, en Colombia, Señor, y de donde está cada colombiano, Padre Celestial. Te lo pedimos, te lo rogamos, intercedemos, Señor, como tus hijos, como tus siervos, tus discípulos, Padre. Lo pedimos desde ahora, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenos días para todos los que nos están viendo y escuchando en santel.info, desde allí, desde sus casas, en su vehículo, donde usted se encuentra. Santel.info, radio y televisión, y para todos los que están aquí presentes en Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio fielmente. Como iglesia existimos para compartir el Evangelio de Jesucristo a las familias colombianas y que éstas, transformadas por el poder del Espíritu Santo, le den la gloria al Padre. Ese es nuestro propósito como iglesia. Bueno, nuestro tema esta mañana es: queremos un rey. Queremos un rey. Y vamos a 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 4 de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor con respecto a esto de que queremos un rey? Recuerda que estamos en una época electoral donde se está eligiendo el
futuro presidente de nuestro país. Ojalá hoy ganara el que ganara para que nos evitáramos otro gasto en una segunda vuelta, que no sirve para nada, no beneficia para nada, sino para un gasto más. Primero de Samuel, capítulo 8, versículo 4 en adelante de la palabra del Señor. Y veamos lo que nos dice la palabra del Señor. La historia nos relata que el pueblo de Israel se reunió y le dijo al juez Samuel. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Y entonces Samuel estaba dirigiendo a su pueblo, guiándolos a ellos en la adoración de Dios y comunicándoles acerca del plan y el propósito de Dios. ¿Y qué hizo Samuel? Ya estaba anciano y entonces le heredaron sus hijos. Y sus hijos continuaron con el ministerio que tenía su papá. Entonces, de acuerdo al ministerio que tenía su papá, los hijos siguieron haciendo lo mismo. Solo que hubo un problema. Ustedes pueden mirar allí en 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 en adelante. Y es que sus hijos comenzaron a sobornar, a vivir de cohecho, a portarse mal, a abusar de las mujeres de la congregación. Y por esa razón, entonces, el pueblo se molestó con ellos por ver la corrupción en la cual estaban. Ahora, en la palabra del Señor nosotros encontramos en Daniel, en el capítulo 2, versículo 20 al 22, y también en el capítulo 4, versículo 25, cómo Dios pone reyes y quita reyes. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Queremos un rey. ¿Por qué razón? Bueno, como les decía, hoy se está llevando a cabo el proceso electoral, que probablemente haya una segunda vuelta, que afectará para bien o para mal nuestro país. El presente y el futuro de nuestro país está en juego y la vida de todos los colombianos. Es interesante que en la fila que estaba haciendo para votar, porque siempre tengo la cédula registrada cerca de la casa, entonces entro, voto y continúo para la iglesia. Y en la fila había gente diciendo, o sea, con un pesimismo tremendo, hablando acerca de, uy, yo vine a votar temprano y me vuelvo para la casa porque esto se va a volver, bueno, ellos usaban unas palabras, ustedes se pueden imaginar las palabras que usaban acerca de lo que va a acontecer, y dicen, entonces por eso nos vamos a esconder. Y el otro decía, sí, porque va a haber esto, aquello, que si gana tal o cual, que tal, bueno, cantidad de cosas. Pero recuerden que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Entonces Dios colocó a Maduro en Venezuela, sí, él es el soberano. Entonces colocó a Putin en Rusia, sí. Entonces colocó a Trump en Estados Unidos, sí. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Trataremos el próximo domingo acerca de la voluntad de Dios, para que entendamos en cuanto a la voluntad de Dios por qué esto y por qué lo otro. Pero hoy hablaremos entonces acerca de lo que está sucediendo en nuestro país, que no es un debate de propuestas, sino más bien de ideologías, de extremo izquierda o extrema derecha. Entonces no es un debate de propuestas, tampoco es la búsqueda de soluciones por el bienestar del pueblo, sino la imposición de egos. ¿Quién quiere gobernar? ¿Quién quiere mandar? ¿Quién quiere tener el control? Y la verdad, no les importa el pueblo en lo más mínimo, le importa lo de ellos como quieren. Y no estoy hablando de un lado o del otro, sino de todos. ¿Qué hizo el pueblo entonces cuando los hijos de Samuel estaban en corrupción y estaban en tantas cosas y todo lo demás? Ellos dijeron, queremos un rey. Queremos alguien que nos gobierne. Y usted lo encuentra en los capítulos 8 al 10 de 1 Samuel. Y allí cuenta cómo Israel llegó a tener su primer rey. Ahora, años atrás,
Moisés, y muchos años atrás, porque recuerde que estamos en la época de los jueces, terminando la época de los jueces, y ellos estuvieron en Egipto esclavos durante mucho tiempo. Y cuando salen de allí, en Éxodo, en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14, Dios le dice a Moisés: el pueblo va a pedir rey. Me van a dejar a mí, me van a desechar y van a pedir un rey. ¿Y qué está haciendo el pueblo aquí en este momento? Pidiendo un rey. Ahora, el asunto es que elegimos los gobernantes con el deseo y no con razonamientos. Entonces, mucha gente está yendo a elegir, a votar, y nosotros ya lo hicimos, de pronto con el corazón y no con el razonamiento. No con la propuesta, sino contra este, contra aquel o contra el otro. Contra Uribe, contra Petro, contra Fico, contra Fajardo, contra tal cosa, y no con razonamiento. ¿Qué sería lo mejor para nuestro país? Entonces elegimos gobernantes con el deseo y no con razonamientos. ¿Y qué dijo el pueblo? Allí en el versículos 4 y 5, nosotros queremos un rey como los otros pueblos. Y así estamos. Queremos quien nos gobierne como las otras naciones, no como lo que sería mejor para nosotros. Ahora, queremos un rey como las otras naciones. ¿Como cuáles? Como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, como Estados Unidos, como Noruega. ¿Como quién? Como las otras naciones. Nosotros queremos un gobernante como las otras naciones. ¿Como cuál? ¿Cuál sería la nación ideal? Pues la única nación ideal, la Biblia dice que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y no hay ninguna que tenga eso. Para decir queremos un pueblo, era el pueblo de Dios. Tenían una teocracia, el gobierno de Dios sobre sus vidas. Pero desechan a Dios. Usted mira allí en la palabra del Señor y ¿qué dice? Dios le dice a Samuel: déjalos, no hay ningún problema, porque no te están desechando a ti, sino a mí. ¿A quién estaban desechando? A Dios. Entonces ellos pidieron un cambio. Ahora, ¿por qué piden ese cambio? Igual que está pasando en nosotros. Porque estaban hastiados de la mala conducta y la corrupción de sus líderes. Los hijos de Samuel habían caído en corrupción, habían caído en una mala conducta, en una mala vida, y esto llevó al pueblo a la desesperación y dijo: queremos un rey como las otras naciones. Hastiados de eso. Por eso ellos pidieron un cambio, porque estaban ¿qué? Hastiados de la mala conducta de sus líderes. Pero en la búsqueda de ese cambio, ellos terminaron rechazando a Dios y rechazando la palabra del Señor. No atendieron las palabras de Samuel, que era la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Dios? Me están rechazando a mí. Eso fue lo que aconteció. Allí en los versículos 6, mire el versículo 6 y 7, donde estamos en la palabra del Señor. Recuerden que estamos en 1 de Samuel, en el capítulo 8, versículo 4. También, mis amados hermanos, entonces elegimos gobernantes sin tener en cuenta la dirección de Dios. Doblamos rodilla, clamamos al Señor, le pedimos a Él su dirección para votar. O simplemente primó nuestro sentimiento por este o por aquel, en contra de este o en contra de aquel. Y ustedes que todavía no lo han hecho, o de los que me están escuchando y de los que están acá, hemos pedido la dirección de Dios. Elegimos gobernantes sin tener en cuenta la dirección de Dios. Allí el versículo 6 y 7. Como les dije, pidieron un cambio, hastiados de la conducta de sus líderes, pero terminaron rechazando a Dios. Y en tercer lugar, elegimos los gobernantes sin tener en cuenta las posibles consecuencias. No tomamos en cuenta las posibles consecuencias. Mire de los versículos 9 y el 17, es interesante lo que le dijo Dios al pueblo a través del profeta Samuel.
Le dice, mire, el gobernante, el rey que ustedes están pidiendo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, lo que va a hacer es que ellos no miraron las consecuencias en cuestión de la economía. ¿Cómo va a ser la economía con el próximo gobernante? Cualquiera que éste sea. Versículos 14 y 15 de la palabra del Señor. ¿Qué les dijo Dios? Van a nombrar un rey y el rey lo que va a hacer es que se va a meter con la plata de ustedes. Les va a quitar sus propiedades, les va a quitar sus bienes, les va a quitar aquello, les va a quitar lo otro. En otras palabras, ellos no miraron, no pensaron, bueno, nuestra economía, ¿cómo va a cambiar con la situación que vamos a tener? Tampoco tuvieron en cuenta que las consecuencias contra la familia, versículos 11 y 13. Y en los versículos 11 y 13 dice, va a tomar a sus hijos y los va a mandar a la guerra. ¿Y no pasa eso en nuestro país? No toman al campesino, no toman al pobre, no toman al brutico y lo meten a las fuerzas militares, servicio militar obligatorio, o lo reclutan los de los otros bandos. Entonces, no pensaron en las consecuencias contra la economía, no pensaron en las consecuencias contra la familia y no pensaron en las consecuencias contra su libertad. Versículo 17. ¿Qué dice? Los va a hacer siervos. Entonces no tomaron en cuenta las consecuencias contra su propia libertad. Y elegimos gobernantes sin tener en cuenta las posibles consecuencias. Ahora, otra cosa es que nos engañamos esperando que el gobierno nos resuelva todo. Porque ¿qué estamos esperando? Que el gobierno nos resuelva todo. Entonces elijamos a fulano que con él se va a acabar la pobreza. Elijamos a fulano que con él se va a acabar la mala educación. Elijamos a fulano que con él va a haber tal cosa. Y entonces pensamos, y todos están ofreciendo cantidad de cosas, todos. O sea, como les dije, no estoy aquí hablando de este o aquel, sino de lo que todos nos están ofreciendo. Aquí hubo uno, no me acuerdo el nombre en este momento, si fue Mosquera o algo, que prometió el pavimentar el río Magdalena para poder echar una carretera que fuera donde todos pudieran tener los beneficios. Hace muchos años, no recuerdo cuál fue el gobernante, pero ofreció pavimentar el río Magdalena. ¿Por qué? Porque el río Magdalena cruzaba casi todo el país y entonces si echaban una carretera por todo el río Magdalena iba a ser genial. Pero así también nos ofrecen muchas cosas. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Muchos están esperando que el próximo gobernante nos arregle la vida, nos arregle todo. Recuerdo cuando una mujer quebró un frasco de perfume y lo regó en los pies de Jesús. Y entonces dijeron, mire, dijo Judas, ¿por qué no cogieron ese perfume? En vez de haberlo regado a los pies de Jesús, lo habían vendido y le habían dado a los pobres. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús? A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y fue Dios hablando. ¿Y qué dijo Dios? Siempre habrá pobres. ¿Por qué razón? Por la condición humana, la condición pecaminosa. Y por esa condición pecaminosa, entonces hay perezosos que no hacen y se empobrecen, como dice Proverbios, y habrá explotadores, como dice la palabra del Señor. Léase Ezequiel capítulo 20, los pecados de Israel. Entonces, ¿eso siempre qué? Habrá. Y no como predican algunos evangélicos, que es que si usted es hijo de Dios, entonces tiene casa, carro, beca y vaca. Usted es hijo del rey, usted va a ser rico, usted va a tener todo, porque miren a Abraham era rico, miren a David era rico. Ejemplos irreales. Es que usted va a ser cabeza y no cola. ¿Cuándo fue cabeza todo el pueblo de Israel? Nunca, en ninguna parte de la historia. Siempre hubo un rey y hubo subordinados, pero no todos fueron reyes. Y hoy en día no todos son presidentes de Israel, como tampoco todos somos presidentes de nuestro país. Entonces, ¿son qué? Irrealidades. Y son irrealidades porque por la maldad del mundo, mire,
Cogió Dios al pueblo de Israel, a todo el pueblo, y le repartió tierra por tribus. A todas las tribus les dio tierra menos a la de Leví. Porque a la de Leví le dijo: ustedes van a vivir de los diezmos de las otras 11 tribus. Eran 12 tribus y a 11 tribus les dio tierra. Y a esas 11 les dijo: ustedes van a diezmar para sostener a los que se van a encargar de mi altar, a los que se van a encargar de la parte religiosa, para que no se ocupen de otras cosas sino de lo mío. Y a todos les dio por igual. ¿Y qué pasó? Que muchos se empobrecieron porque cogieron y le vendieron su tierra a los paganos. San Andrés fue fundada por bautistas. El capitán Livingston llegó a San Andrés y les presentó el evangelio. Y San Andrés se levantó como una comunidad cristiana bautista en base a la palabra del Señor. Uno llegaba a San Andrés y dejaba algo en la playa, la cartera o algo, y se iba a voltear y cogían la cartera, y cuando llegaba al hotel, allá la tenían en el hotel, se la devolvían. Hoy hay robos, atracos, crímenes en San Andrés. Pero ¿dónde están los sanandresanos? Cogieron y vendieron su heredad. ¿Y se la vendieron a qué? A los continentales que se fueron a vivir allá, y hay narcotráfico, hay una cantidad de cosas, cuando tenían todo. Tenían su tierra, tenían su vivienda, tenían su comida, tenían sus cosas, levantados en la palabra del Señor. Pero cambiaron su heredad por un plato de lentejas. Esa es la condición humana. Y entonces así te den las cosas gratuitas, te bendigan y te den todo lo que quieras, terminará el hombre haciendo lo peor. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, dice la palabra del Señor. Esa es la situación. La situación en que nos encontramos es por causa del pecado. Estados Unidos fue una nación que se levantó con base a la palabra del Señor. Su constitución era la Biblia, porque los peregrinos que llegaron allí, bautistas y presbiterianos, y fundaron la nación, la fundaron con base a ¿qué? A la palabra del Señor, a la libertad. Pero comenzaron a llegar gente de otras naciones, de otras partes, ¿y qué hicieron? Cambiaron la constitución. Ya no se puede leer la Biblia, ya no se puede orar en los colegios, que era lo que hacían en esa época. Y mire cómo están, cada día de mal en peor. ¿La condición de qué? Del hombre, la condición humana. Y en el país de las oportunidades y las grandes maravillas hay gente aguantando hambre. ¿Por qué? Por el pecado del ser humano. Entonces, en cuarto lugar, elegimos acertada o equivocadamente bajo la voluntad permisiva de Dios. Entonces, ¿por qué se sube acá un Duque? ¿Por qué se sube un Maduro en Venezuela? ¿Por qué se sube un Biden en Estados Unidos o un Putin en Rusia? Por la voluntad permisiva de Dios. O sea, Dios te permitió hoy ir a votar, o te va a permitir ir a hacerlo ahora si no lo has hecho. No te obliga. Y no te obliga a escoger este o aquel. Deja tu libre albedrío, tu propia decisión. Versículo 7 y versículo 22 de la palabra del Señor. Fue el pueblo el que pidió rey. Es interesante, ¿sabe cómo eligieron a Saúl? Saúl no lo eligió Dios. Saúl lo escogió el pueblo. Y el pueblo miró el que era más grande, más alto de todos. Y dice que era de hermoso parecer. Y entonces el pueblo llegó y miró el más grande, el más bonito, y dijo, ese. Y escogieron a Saúl. Y fue una desgracia para él y para el pueblo. La razón, mis amados hermanos, es que Dios nos dio libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones, como dice el versículo 19. Incluso tomar decisiones que vayan en contra de la misma voluntad de Dios, porque te hizo libre. La decisión de Eva fue en contra de la voluntad de Dios.
Cuando David se metió con Betsabé fue en contra de la voluntad de Dios. Y así encontramos muchos casos en la palabra del Señor. La palabra de Dios no nos oculta el pecado del hombre. La palabra de Dios, antes al contrario, nos muestra descarnadamente el pecado del hombre, la miseria humana, para hacernos ver que la misericordia de Dios es grande y que la salvación en Jesucristo es la única posibilidad que usted y yo tenemos. Él nos dio libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones, incluso yendo aún en contra ¿de qué? De su voluntad. Ahora, mis amados hermanos, la Biblia nos dice en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, que oremos por los reyes, que oremos por los presidentes, por los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que haya paz. O sea que en vez de rajar de Petro, oremos por Petro. En vez de rajar de Fico, oremos por Fico. En vez de rajar de Fajardo, oremos por Fajardo. Pero es más lo que rajamos y criticamos de nuestros gobernantes que lo que oramos por ellos. Y la palabra del Señor nos está diciendo que oremos por los reyes, por los presidentes, por los que están frente a autoridad, dice, para que tengamos paz, para que bendigan nuestra nación. Eso es lo que debemos hacer, sea cual sea nuestra posición con respecto al nuevo presidente, con respecto al nuevo gobierno que llegue al poder. Podemos asegurar que Dios lo puso, que Él lo permitió, que fue la intención de Dios que Él llegara allí a ese lugar, que ganara, y tenemos la responsabilidad, ustedes y yo, ¿de qué? De orar por ellos, sea quien sea. Tenemos esa responsabilidad. Debemos pedirle al Señor para que ellos lleguen a ser sensibles a la voz de Dios, para que ellos puedan llegar a reconocer que hay un Dios que es el que ama, el que perdona, el que guía, el que sostiene. Que durante el tiempo de la estancia frente a nuestro país, ellos sean receptivos a la palabra del Señor. Eso es lo que debemos hacer ustedes y yo. Porque Dios es el que muda los tiempos, el que cambia las edades, el que quita reyes, el que pone reyes, el que da sabiduría a los sabios y a los entendidos. Mire allí el Salmo 103, versículo 19 de la palabra del Señor. Y nos dice allí la palabra del Señor que Dios, pase lo que pase, tiene el control de todo, aunque no lo parezca. A veces parece que no. ¿Por qué Dios permitió esto o aquello? ¿Por qué Dios permitió que llegara un gobernante a un país riquísimo que tenía todo y ahora andan como migrantes por diferentes naciones pidiendo en los semáforos y todo lo demás? Pues cuando yo estaba estudiando Jeremías, ¿qué encuentro? Que Dios le dijo al pueblo: mire, si ustedes se van tras la idolatría, tras la hechicería y todo eso, van a recibir mi castigo y los voy a esparcir por naciones y ustedes van a sufrir las consecuencias. Y Venezuela estaba sumido en la hechicería, en la idolatría, en un sincretismo religioso bárbaro. Simplemente, ¿qué recibieron? Un juicio parcial del Señor. Y me acuerdo en este lugar, hace como unos 16 años, que le dije a la iglesia y aquí a algunos que estaban en esa época, lo que aconteció en Venezuela fue por causa de su idolatría y abandono de Dios. Oremos al Señor para que no nos pase lo mismo en Colombia. Se los dije hace como 16 años. Y el problema es que Colombia va ¿qué? De mal en peor. Como le dije ahora 8 días, aprueban una ley para prohibir la pesca deportiva y aprueban una ley para permitir el aborto a las 24 semanas, o sea, con 6 meses. Porque es que pobrecito el pez que cogen, y la pesca deportiva es, la pesca deportiva, cogen un pez, se toman la foto con él y vuelven y lo tiran al agua, vivo. Eso es pesca deportiva. Y la prohibieron que porque el pez sufre. Pero no sufre un bebé de 6 meses que lo están partiendo en pedacitos para sacarlo del vientre de la mamá, porque no lo sacan entero, lo sacan a pedacitos. O sea, lo asesinan y lo descuartizan. Esa es la realidad.
Pero aprobaron esa ley y todo el mundo tranquilo, quieto. Colombia va de mal en peor. Clamemos al Señor para que no nos envíe un juicio parcial. Recuerde, mi amado hermano, que Dios sigue al mando de todas las cosas. Ustedes y yo debemos dar una mirada profunda a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Si creemos en Él, también debemos confiar en su dirección. En la dirección para nuestras vidas, en la dirección para nuestro país. No olvide, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Es el único. No puede esperar que el hombre lo haga. No puede esperar que el gobierno le solucione todos sus asuntos, porque eso no va a ser posible. En ninguna parte del mundo pasa eso. Y menos en países tan grandes como el nuestro. Porque algunos dicen, ¿cómo en Noruega sí? Pero es que Noruega es más grande el departamento de Antioquia. Y aparte de eso, la economía no tiene ningún problema y son poquiticos y pequeñitos. Pero países como el nuestro, como Brasil o algo, Colombia es el tercer país más grande de Latinoamérica. No va a pasar igual que pasa en Noruega. Eso sería una utopía pensar eso. Pero sí podemos clamar al Señor y sí podemos nosotros hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Mientras nos llevan al cielo, hagamos acá la voluntad de Dios. Seamos una luz en medio de estas tinieblas. Proclamemos el Evangelio. Como estudiábamos, Pablo, su tarea era ¿qué? Llevar el Evangelio de Jesucristo. Esa es su tarea y esa es mi tarea. Esta semana llamé por teléfono a una persona, un teléfono que tenía. O sea, tengo un teléfono de un pastor y lo llamé y me contestó, fue un hombre. Y me dijo, ¿a quién está llamando? Le dije, estoy llamando a Julano. No, no soy yo. Ah, bueno, qué pena, disculpe, que Dios le bendiga y le guarde. Y él me dijo, ¿usted quién es? Yo le dije, bueno, soy Nelson Rojas, soy un pastor, estaba llamando a una persona. Yo, ¿usted es pastor? Sí. Me dijo, ¿me puede atender un momentico? Yo le dije, claro, con mucho gusto. Y me contó un rollo, que por cuestión de tiempo no se lo voy a contar a ustedes, pero me dijo, en este momento voy a quitarme la vida y a quitarle la vida a mis 2 hijos, por la situación que tenemos. Y comencé a hablarle del Evangelio y hablarle del Señor. La esposa se le había ido, estaba en la olla, problemas. Terminamos orando al Señor, entregó su vida a Cristo y dijo, bueno, me ha dado una orientación diferente a mi vida. Muchas gracias, gracias por haberme atendido. Dios está en control, tiene el control de todo. Volví a marcar el mismo número y me contestó el pastor. Dios quería salvar a esa persona. Dios quería salvar esa vida. Así que confiemos en que Dios tiene el control de nuestra nación. El control no lo tiene Fico, no lo tiene Petro, no lo tiene Fajardo, no lo tiene nada. El control lo tiene el Señor. Entonces dejemos que Él guíe los pasos del hombre y apruebe su camino. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Gracias por ser el Dios que tú eres. Gracias por ser ese Dios de amor y ese Dios de misericordia. Llénanos de ti y de tu presencia. Y guárdanos hasta el día de Jesucristo. Y en esta hora clamo a ti, Señor, por la vida de Wilber. Que este hombre, Señor, que recibió tu palabra, que pensaba quitarse la vida, ahora con esa nueva vida que tú les estás dando en Cristo Jesús, él pueda encontrar
que su camino será diferente en tus pasos. Guarda su diario caminar. Bendice su vida, bendice la vida de sus hijos y ábrele puertas de esas que nadie puede cerrar. Y que Él pueda, Señor, encontrar en ti el aliciente que requiere para brindarle una mejor vida a sus hijos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. No tenemos sobres, hermanos, pero la próxima semana los tendremos. No los traigo esta semana, pero de todas maneras puede depositar allí su ofrenda. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy.